hemos estado orando y pidiéndole a Dios dirección, sabiduría y sobre todo que se haga lo que Él ha diseñado hacer con este programa, su programa, Salvación en Señales y Símbolos. Soy Dalia Dins y estoy muy bien acompañada. Cicely, ¿por qué no nos presenta a los compañeros que tenemos en el panel? Bueno, tengo por este lado a mi hermoso esposo. Ah, muy bien. Te lo creyó, te lo creyó. Sí, se lo creyó. Y por este lado al pastor Héctor Delgado, que nos acompaña. Gracias una vez más por acompañarme, darme la oportunidad de acompañarlos a ustedes y por ustedes acompañarme a mí. Sí, claro. Gracias a Dios por la oportunidad. Tenemos al pastor Héctor Delgado. Bueno, doctor. Gracias por el ¿Es autor de cuántos libros y de qué temas? Bueno, he escrito varios libros. El primero, de hecho, fue sobre los 144,000. Ajá. Fue mi primera obra y he hecho una última edición. Creo que voy a dejar ya el tema a otros que deseen añadirle un poco más en el futuro. Sí. Pero ya hicimos una última edición y ese fue mi primer trabajo. Luego uno sobre justificación por fe. ¡Ay, qué bien! Luego uno sobre el espiritismo. ¡Oh, interesante! Luego uno sobre el Espíritu Santo. Ahí nació uno sobre Apocalipsis 12 y 13, ponderar un poco más algunas cosas que desde el año 90 yo venía anotando. Cuando llegué al 93 a este país por primera vez, traje conmigo el manuscrito a mano. ¿De qué país vino? República Dominicana. Ah, muy bien. Sí, cerquita de la Isla del Encanto. Sí, así es. Sí. Yo encantada, tengo un dominicano como esposo, así que... Bueno, ya ustedes saben, qué combinación. Gran combinación. Carlos, ¿de dónde es usted? También de la Isla del Encanto, ¿no? Yo soy Domino-Yorican, nacido en Nueva York, de padre puertorriqueño y de madre dominicana. Bueno, no, perdóname, yo soy guate Domino-Yorican. Porque me casé con una guatemalteca, ¿verdad? Sí, qué Así bien. que, bueno, pues tiene mucho material, mucho conocimiento y mucha responsabilidad también. Bastante. A veces, no crea, me he quedado pensando el precio que a la larga se puede pagar. Y le pido a Dios que me dé la oportunidad de continuar. Amén. Sé que hemos hecho algunos trabajos que entiendo, hacen algunos aportes, pero al mismo tiempo comprometen. Sí, claro. Y agradecemos a Dios que tuvo la pasión de conocer más en profundidad lo que es las profecías, Apocalipsis, porque ahora hay un mar de personas que están mirando la programación, necesitando claridad y algunas dudas que tienen, la están expresando y gracias a Dios por esta oportunidad que podemos llegar a sus hogares, amigos, así como también el ministerio de Amazing Facts con el pastor Carlitos Muñoz. amén, así mismo es. Nosotros tenemos, hace un ratito alguien nos preguntó que dónde vivíamos y nosotros dijimos que vivimos en una maleta. Porque nosotros entonces estamos constantemente viajando, yendo a algún lugar. Acabamos de llegar recientemente de Santo Domingo. Estuvimos allá y estamos todo el tiempo dando seminarios de profecía, dando seminarios de Apocalipsis por medio del ministerio y es una gran bendición. Yo quisiera saber si han notado alguna diferencia en la actitud de la humanidad acerca de lo que es las profecías. Vamos a decir los últimos 10 años. He notado que hay un auge por entender las profecías, ¿verdad? A todo nivel yo me he dado cuenta, inclusive no sé si se han dado cuenta, ahora hay una serie de novelas, una miniserie sobre la Biblia que están dando en español, están saliendo de Brasil y hasta de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces vemos que las personas están más interesadas y por eso yo creo que es tan importante este programa, porque queremos que las personas no se dejen llevar simplemente por lo que están viendo, porque a veces, ¿verdad? Hollywood y los medios no son los mejores intérpretes. Vemos que a veces hacen películas de Noé, hacen películas de Egipto, de Moisés, y cuando los ves, tú te das cuenta que no está bíblicamente. esto no está en la Biblia. Entonces,
Nuestro enemigo es muy sagaz. ¿Se acuerdan que leímos en el episodio anterior que decía que el dragón engaña al mundo entero? Sí. Amén. Entonces, la importancia de esta programación es que nosotros, claro, recibir la bendición de Dios, la fe y sobre todo que no seamos engañados, ¿verdad? Sí. Porque el Apocalipsis está para dirigirnos, para enseñarnos, para fortalecernos, para que podamos entonces estar preparados para las cosas que van a pasar. Así que es interesante que este programa lo estemos haciendo porque estamos viendo que el enemigo, yo le digo, el enemigo está tirando sus cartuchos, está empezando a soltar y se está dando cuenta que en muchos lugares están queriendo entender más. Sí, las así es. profecías. Bueno, Pastor. en términos ideológicos podríamos recordar que la presente civilización es la única en la historia de la humanidad que se ha edificado sobre una plataforma gnóstica, sin Dios. Cree encontrar en la ciencia, los adelantos tecnológicos, el comercio, la industria, Sí. la solución a los problemas humanos. Sin embargo, seguimos siendo tan mortales y frágiles como cuando nos creímos ese engaño. Creo que esa misma actitud ideológica de la mentalidad postmoderna, ya no podemos ni siquiera hablar de mentalidad moderna, y creo que ya estaríamos también en la necesidad de ir creando otro término, porque el término también postmoderno ya se está tornando corto. Increíble. Para definir la situación actual con el mundo. Creo que esa misma situación de una vida sin Dios, encontrando en una vida puramente materialista, el bien supremo de la vida, cosa que nunca ha funcionado y el hombre moderno, actual sabe que no funciona, ha abierto un vacío existencial en la humanidad. Sí. Incluso se han hecho estudios, Gallup, por ejemplo, hizo un estudio reciente en jóvenes y descubre que los jóvenes de hoy, llamados millennium, Sí. estos jóvenes están abiertos a algo concreto, quieren algo que le dé seguridad, certidumbre, que le oriente hacia dónde van. De manera que tenemos que reorganizarnos para llegar a la mente de hoy, crear puentes hacia ellos Sí. y dejarle ver que estas verdades olvidadas, pero gloriosas y maravillosas, siguen siendo el recurso ideal para transformar una vida, dar certidumbre y esperanza en un mundo incierto. Sí, yo creo que los jóvenes enfrentan mucho miedo, la incertidumbre del mañana, ven cosas ocurriendo y hablando de Cada Hollywood. vez más. De Hollywood, tú sabes que películas de apocalipsis y esto y aquello, pero crea confusión. ¿Por qué? Porque no saben cómo estudiar. Porque Hollywood está explotando algo que da recursos, terror, Sí, sí. sangre, Sí. erotismo, son Sí. cosas que dan recursos por mucho. Y incluso ha habido un despertar en las películas de ciencia ficción donde hay superhéroes, Ah, sí. que antes ni se enamoraban, ni tenían una novia, no veían una mujer, ahora se casan, afrontan los mismos desafíos y problemas del humano común, pueden incluso morir cuando antes eran prácticamente inmortales, desde la imagen hasta la historia misma, Sí. pero los vemos como más humanos, como si fueran deidades encarnadas, viviendo la realidad humana que aún ellos no la pueden trascender en forma total. Creo que estamos abiertos a un cambio de paradigma. Sí. Y las escrituras con Jesús como el verdadero superhéroe, el verdadero Superman, el verdadero salvador de la humanidad, nos está proveyendo un mundo de luz y un mundo espiritual maravilloso, real, tangible, que podemos experimentar más allá de las dudas que uno puede tener. Sí, si logramos nosotros hacer que en vez de que nuestros hijos y nuestros jóvenes se estén enfocando en lo que Hollywood les está presentando y puedan ver a Cristo como el héroe, ¿verdad? Habremos obtenido la victoria porque lamentablemente el enemigo está utilizando todos los medios habidos por haber, internet, Así es. películas, libros, y él está agarrando fuerza, agarrando apogeo. Pero es importante que para yo poder mostrarle a un joven, poder mostrarle a mi hijo, a mi hija, que Jesucristo es el superhéroe,
yo tengo que hacer de él mi superhéroe. Mi vida. Amén. Yo Por tengo que hacer de testimonio. mi superhéroe. Yo tengo se vea la influencia de los que poderes de ellos mi vean que somos, porque los jóvenes van a seguir nuestros ejemplos, Sí. nuestras palabras también, pero es nuestro ejemplo. Amén. Y creo que Apocalipsis nos ayuda Amén. cuando veremos el drama que se está presentando en Apocalipsis, el dragón atacando a la mujer y la mujer, Cristo tratando, ¿verdad? Todo eso viene de Así que vamos a aclarar que el Apocalipsis no es una parábola. una parábola. Sí, claro. Apocalipsis, aunque está utilizando lenguaje figurado, símbolos, estos son cosas concretas Que van a ocurrir. representados por hechos históricos que podemos mirar en el pasado, presente y también que van a venir en el futuro, ¿verdad? Que podemos saber que, como habíamos hablado en el programa anterior, ¿verdad? Sí. Estamos mirando los diferentes fundamentos de interpretación y habíamos analizado, ¿verdad? La profecía condicional, la profecía incondicional. Habíamos hablado que la profecía no viene por interpretación humana, sino No, por el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el intérprete de la Biblia? La misma Biblia nos La misma Biblia. Biblia, Habla. exactamente. Y vimos algunas reglas generales, hablamos del simbolismo, ¿verdad? Como vimos la bestia, vimos la espada de dos filos que salió de la boca de Jesucristo. Y creo que sí, a veces, esa es la parte quizá, la parte teórica a veces pero es bueno crear esa base para que la gente pueda tener un panorama. Algo que se nos quedó, y creo que sería bueno empezarlo ahora, antes de que entremos de lleno en el texto, son los 3 métodos de interpretación, ¿verdad? Hay 3 métodos de interpretación bastante básicos que se utilizan hoy en día, aunque se usan hoy en día, que son el preterismo, el futurismo y el historicismo, ¿verdad? El preterismo, el futurismo y el historicismo. Estas son las 3 escuelas que mayormente se están viendo en donde las personas están mirando el lente o están enfocándose en Apocalipsis de alguna de estas 3 perspectivas. Y vamos a ver a medida que sigamos estudiando también, ¿verdad? Futurismo, ¿qué dice futurismo? que todo está enfocado hacia el futuro. Muy bien, ¿verdad? El futuro. Que las profecías es un enfoque donde dices, básicamente la ideología es, no te preocupes. Sí, no No te importa. preocupes, eso no se va a cumplir en tu tiempo, eso es algo que va a venir en el futuro. Pero vimos que él decía que bienaventurado el que lee, los que oyen, los que guardan. No el principio, sino toda la profecía, todo lo que está escrito porque está cerca. El otro es el preterismo, que ya estaría haciendo un enfoque en que se cumplió todo en el pasado completamente, ¿verdad? Y el otro es el historicismo. Ese es el más interesante. Y Héctor, háblanos un poquito sobre el historicismo. Bueno, antes de abordar el método historicista de interpretación, cabe decir que, aunque hemos mencionado 3 métodos de interpretación o 3 escuelas, como generalmente se le llama, existen algunas otras, incluso un método prácticamente alternativo, que es el que está como en el campo académico, como la tendencia. Ha venido a ser llamado eclecticismo. Es como tomar un poco de todo y ver, por ejemplo, en un símbolo un poder del siglo I y en este tiempo el mismo símbolo proyectando otra entidad que se opone al pueblo de Dios. Vamos a decir entonces, alguien viene y tomaría la bestia de Apocalipsis, ¿verdad? Que es concreto, es directo. Por ejemplo, trataría de dar diferentes interpretaciones. Exactamente. Es probable que el pueblo de Dios, por ejemplo, en el primer siglo, Roma era el enemigo. Siglo después, la siguiente forma del Imperio Romano. Asumamos que después de esa etapa, quizás el comunismo fue la bestia. Quizás en un futuro será una forma de gobierno que se puede estar formando o vislumbrando como tal y que se tema que pueda asumir la forma de un poder perseguidor contra el pueblo de Dios. Entonces el eclecticismo ve reaplicaciones. Algo que violenta de por sí un principio bíblico. El símbolo apocalíptico no tiene reaplicaciones, tiene solo un cumplimiento. Un ejemplo rápido sería que Daniel vio una bestia surgir del mar y esa bestia era un león, representaba a Babilonia. Ese símbolo representa a Babilonia y a nadie más. Luego viene el oso, que representa a Medo-Persa y a ningún otro reino. De manera que con Apocalipsis nosotros no podemos pretender ser muy flexibles, porque Apocalipsis está edificado sobre el
parámetro o el patrón ya establecido en el libro de Daniel. Esas son las mayores confusiones que se generan en las interpretaciones de Apocalipsis, radican ahí. Y ahí entra el asunto que habíamos hablado anteriormente sobre las profecías condicionales e incondicionales, la diferencia entre la profecía clásica general y la profecía apocalíptica, ¿verdad? Que es donde tenemos que, si tenemos esa buena base, ese buen entendimiento, entonces no caeríamos en cometer ese error de tratar de darle múltiples aplicaciones o dual aplicación a un concepto como la bestia, ¿verdad? O un concepto como la mujer, o un concepto como el cordero, en Apocalipsis específicamente. Exactamente. Por ejemplo, los 3 métodos referidos por usted, Carlos, preterismo, historicismo, futurismo, tienen una particularidad común. Se focalizan en imperios, poderes, opositores concretos. El preterismo en el primer siglo, futurismo hacia el futuro. El historicismo en el transcurso de la historia, una entidad que prevalece. Pero, por ejemplo, hay otro método que es el idealismo. Ese método no pretende enfocarse en poderes específicos, porque desde esa perspectiva o esa escuela, lo que Apocalipsis proyecta son principios. La bestia es el principio del mal, que siempre opera contra Dios. No lo ve como una potencia. Un método así te puede dejar a ti prácticamente en manos del mismo poder representado por la bestia, creyendo que puede ser cualquier otra cosa. Podemos decir que entonces es como cuando las personas tratan de espiritualizar todo, ¿verdad? Exactamente. Y cuando se trata de espiritualizar, cuando no se permite que el mismo texto nos dirija, podemos darle básicamente cualquier interpretación, ¿verdad? Y ahí ya no se convertiría ya en caer fuera de los métodos que nos da el Apocalipsis, sino ya podríamos, hay una infinita cantidad de posibles conclusiones que podamos sacar de lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, si yo entiendo estos 3 métodos, cuando yo lea algún pasaje de la Biblia, yo puedo rápido determinar a cuál pertenece. Bueno, no directamente cuando tú lo lees, sino como otra persona lo puede interpretar. Entonces, mientras vayamos siguiendo estudiando, cuando sigamos entrando al libro de Apocalipsis, vamos entonces a ver cómo se mueve. Por ejemplo, el historicismo, como mencionó el pastor, vamos a ver cómo, lo que me encanta del historicismo es que podemos ver la profecía cumpliéndose por medio de la historia, ¿verdad? Y tenemos marcadores históricos, como mencionó, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Y cuando sigamos la línea profética, eso nos ayuda a saber, como otros elementos que habíamos hablado, oye, esto yo lo había visto, esto yo lo había visto. Y lo lindo es que también nos hace entender dónde estamos nosotros. Vamos a ver en una parte cuando estudiemos que vamos a ver que nosotros, oye, hasta fechas, ¿verdad? Nos da fechas, nos da eventos, nos da lugares que nos ayuda a nosotros saber en dónde estamos en la línea profética. Y eso nos da seguridad. Eso nos da seguridad para saber. En la medida que avanzamos podremos justificar el método que utilizaremos para interpretar. De hecho, definimos que nos ceñimos a una escuela de interpretación que es la historicista, por razones que explicaremos más adelante. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues el tema de ahora es la visión del Hijo del Hombre. Amén. Vamos a entrar. Que ya habíamos estudiado Apocalipsis capítulo 1 al 3, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, y esa es la primera visión que aparece en el libro de Apocalipsis, y vamos a ir entonces estudiándolo. Así que si tienen sus Biblias, que lo busquen, pero también tenemos que ir a la pausa. Se queden ahí con la Biblia en las manos. Ay, sí, no suelten sus Biblias, por favor. Y si tiene teléfono inteligente, bajen la aplicación de una Biblia, busquen su computadora. Mientras tanto, le vamos a dar la oportunidad que la busquen ahora, pero también que tengan en mente cómo comunicarse con nosotros y enviar sus inquietudes, comentarios y preguntas. Ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Bueno, ustedes son una parte muy, muy importante del programa, aunque no estén sentados aquí alrededor de la mesa, pero sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, es que alimenta el material del programa. Así que cualquier pregunta que tengan, no duden en enviarlas. Bueno, estábamos hablando de
preterismo, futurismo, historicismo, perdón. Sí, de las varias Sí. escuelas de interpretación. Si pudiésemos aclarar qué es cada de ellos. Sí, como Carlos estuvo señalando al principio, ¿Sí? El término preterismo apunta hacia el pasado. Es una escuela que cree, un método de interpretación que cree que las profecías de Apocalipsis, incluyendo, curiosamente, hasta las que hablan de la segunda venida y la tierra nueva, tuvieron cumplimiento en el pasado, Sí. los tiempos del apóstol. El futurismo apunta hacia el futuro, como su nombre lo indica. Cree que a partir del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis, las profecías se refieren a un futuro distante, a eventos que todavía no han ocurrido. El historicismo, también como su nombre lo indica, es una escuela que entiende que, puesto que Dios es un Dios de la historia, que vive en la historia con el pueblo de Dios, como dice Apocalipsis, estoy entre los 7 candelabros, está con su pueblo en todo el tiempo. Sí. Asimismo, la presencia de Dios está con el pueblo y los eventos que rodean las experiencias del pueblo de Dios, ya sean negativos o positivos, están siendo dirigidos y guiados por Dios para la consumación de sus propósitos finales. Es un principio que nosotros creemos está fundamentado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, de manera especial en el libro de Daniel. Ya más adelante tendremos la oportunidad de justificar mejor eso. Mencionamos el eclecticismo, que ve múltiples cumplimientos, el idealismo, que ve principios, principios, nada concreto en particular, ningún imperio en particular, todo es parte de una fuerza que en un momento tiene una forma, de pronto tiene otra forma, y solamente se ve el principio que opera detrás de Yeah. Dios es omnipresente. Amén, amén. Y el historicismo, me gusta el historicismo porque pone todos los demás en contexto, ¿verdad? No solamente en el pasado estamos viendo las profecías, no solamente en el presente, totalmente en el futuro, sino que estamos confirmando todo eso, ¿verdad? Tanto el pasado, el presente, y estamos viendo el futuro. Porque si se recuerdan Isaías 46, donde Dios decía, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que pasó? Ya yo se los había dicho, y lo que falta aún por venir, eso también se los he revelado. Entonces, eso, el historicismo nos da seguridad, confianza en dónde nos encontramos en esa línea profética. Amén. Así que eso... Un escritor cristiano, un teólogo, comparó los métodos de interpretación, preterismo, historicismo, futurismo, con un río. Él dijo, el preterismo solo ve donde el río nace, el futurismo donde el río desemboca, pero el historicismo ve donde nace, por donde corre y donde desemboca. Incluso, lógicamente, es un método más completo. Que hay que ser cuidadoso para seleccionar la entidad que realmente cumple el símbolo. Porque en la historia del historicismo encontramos personas que han sido muy alegres en la aplicación, aplicando aquí y allá, en toda dirección. Y eso ha causado un descrédito en el método. Pero el problema no está en el método, está en el exégeta, en el intérprete, que se bifurca, no respeta ciertos parámetros e impone al texto algo privado, muy particular. Que ya aclaramos que no es nada privado. Exactamente. Muy bien. Entonces, antes de la pausa había mencionado que íbamos a leer Apocalipsis 1:4. Vamos a empezar en el 4, exactamente. Y también a las personas, Gracias. a las personas que nos están viendo, esta información, ¿verdad? También está, cuando nos contacten, también se la vamos a hacer llegar, ¿verdad? Sí. Dónde pueden conseguir más información, dónde pueden entrar, porque aquí lo que estamos es básicamente tocando, ¿verdad? Estamos tratando, queremos profundizar, pero si nos Poco a poco. Poco a poco. Quizás convenga una oración, ya que vamos a entrar a un nuevo aspecto de definitivamente. la Así es. Okay. Bueno. Usted mismo, ¿verdad? Sí, claro, con mucho gusto. Oremos. Padre amado, gracias porque no nos dejas solos. Amén. Amén. Gracias porque has facilitado un manual para nosotros entender tu gran amor y tu gran plan de salvación para nosotros. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, ojos, Señor, para poder saborear y aceptar tu palabra tal y como lo interpreta la Biblia. Amén. Gracias por esta oportunidad y gracias por nuestros amigos en casa que están siguiendo la programación. Bendícele, Señor, al buscarte también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces vamos a empezar en el versículo, vamos a leer el 4 y el 5, ¿verdad? Y vamos a leer esos dos versículos y entonces vamos a entrar ahí. Amor, ¿quieres leer? El 4 y el 5, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Ok, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia.
Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien. Vamos a parar ahí. Entonces aquí vemos Hermosos versículos. Amén. capítulo 4, versículo 4. Juan, ¿a quién le está A las escribiendo? 7 iglesias. So, aquí ya oficialmente ya entonces se está lanzando, ¿verdad? Sí. Se está describiendo. Dice, gracias y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. El foco histórico. Amén. ¿Verdad? Y aquí, entonces, gracias y paz. Esa frase es muy interesante. Es una frase que se utiliza, especialmente lo utiliza mucho Pablo, ¿verdad? En sus cartas. Gracias y paz Sí. a vosotros. Sí. Aquí entonces nuevamente estamos viendo el enfoque espiritual. A veces leemos por encima rápido y 7 iglesias, 7 espíritus frente al trono, y se nos pasan a veces frases como gracias y paz, paz. ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven, Gracias y cómo ustedes entienden cuando dice gracias y paz a vosotros? Gracia y paz, como misericordia, no sé. Como bendición para ustedes. Amén. Gracias y paz. ¿Será porque estamos en tiempos turbulentos, verdad? Oh, claro. ¿Verdad? sí, Es el buen deseo de parte de él que escribe que es Quien muy da la fácil revelación. no estar en paz. Pero qué bonito es que tú desees paz a mi vida y gracia con nosotros. Amén. Héctor, ¿y tú? Gracias y paz. ¿Cómo tú podrías Recordando que el Apocalipsis surge en un contexto muy difícil para el pueblo de Dios, Ajá. en el que era perseguido, en el contexto de registrar esta revelación, el pueblo de Dios está pasando por un periodo muy problemático, muy crítico. Creo que en un contexto así, palabras, gracia y paz, gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia para encontrar el poder necesario para la hora de la necesidad. Gracia y paz. Paz no como el mundo la da, Sino como sino yo lo como digo. yo la doy. O sea, que lo que estamos viendo nuevamente es ese sentido de... Eso fue como un sedante espiritual Esperanza. para un pueblo perseguido. Esperanza. ¿Verdad? Sí. O sea, interesante, no hemos ni salido del versículo 4 y ya hemos visto tantos señales que nos está dando Cristo de decirle, Sí. a pesar de la dificultad, a pesar de la lucha, Gracias estoy y con paz. ustedes. Gracias y paz, ¿verdad? Gracias y y paz. paz. Gracias y Es lindo, es lindo. Y especifica Ajá. que es de quién es. ¿Me entiendes? Porque uno puede, tú sabes, decirlo en general, Sí, gracia y desearlo, paz ¿no? con vosotros, ¿verdad? Pero él se molestó y escribió, gracia sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué tuvo que aclarar de quién venía esa gracia y paz? Amén. Y vamos a mirar eso. El que es, el que era y el que ha de venir. Y los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y Sí. de quién? De Jesucristo, De Jesucristo. el testigo. En otras palabras, estamos viendo el que es, el que era, el que ha de venir. Los 7 espíritus delante del trono. ¿Y de quién? De De Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuántos son esos? 3. 3. Las 3 personas de la deidad Así están es, hermoso. representados. Es, era y que ha de venir. Sí. ¿Cómo podemos entender eso? Esa frase es fascinante. Aparece varias veces en el libro de Apocalipsis. Sí. Y en este contexto es, era y que ha de venir. Cuando escuchan es, era y ha de venir, ¿cómo lo Bueno, ya yo sé que es de Jesús, de Cristo Jesús. Pues fíjate que en este contexto, en este versículo 4, está hablando de Dios Padre. Oh, Porque de mira, Dios el que es, el Padre. que era, el que ha de venir. Primero, Sí. los 7 espíritus, vamos a ver el Espíritu Santo y de Jesucristo. Y de Jesucristo del porque Hijo. se ¿verdad? Así menciona que Jesucristo. obviamente. Pero no está mal porque en otras partes, más adelante, cuando Sí. usa esa frase, la aplica a Jesucristo también. Ah, Pero como ok. nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Dios. Divino. Primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? El que Yeah. era el que estaba con Dios y el que era Dios a la misma vez, ¿verdad? Era y ha de venir, creo que retomando lo que habíamos dicho, nos está hablando el que es, el que era y el que ha de venir. Perdón, el que es, ¿verdad? Presente. El que era, pasado. Pasado. Y el que ha, De y venir. el que ha de venir. Futuro. Ahí entonces creo que tú lo mencionaste, ¿verdad? Hablando de la omnipresencia de Dios. Y la ¿verdad? eternidad. De eternidad. La eternidad de Dios. Siempre ha Existencia sido. eterna de Dios. El que siempre está ahí. Amén.
el que siempre ha estado A tu mano. Y siempre y estará. el que es. Cercano a la mano. Sí, y creo que nos hace referencia también en que a veces miramos las cosas que han pasado anteriormente, la liberación de Egipto, ¿verdad? O la caída de Jericó. Dios estuvo ahí. Eventos que Dios siempre estuvo ahí. Y el que es nos está diciendo Él que está ese mismo aquí. Dios que estaba con ellos es el mismo Dios que está con nosotros hoy en día. Quizás evoca en términos de principio el Salmo 46. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Amén. Yo estoy ahí, Amén. Sí. presente. Y miren me vino a la mente ahora, miren el versículo 19 de Apocalipsis. Uno. ¿De Ajá, cuál? ahí mismo. El 20. Escribe las cosas que has visto, Y las que son y las que han son de desde ser después. después. ¿Verdad? Los 3 tiempos. Que recalcando que la profecía es un regalo divino que nos está diciendo Dios en cuando que escribe yo soy Dios, regresando fue al Isaías capítulo 46 cuando dice las cosas que han visto yo las había dado desde el principio y lo que está por venir ya yo se las había dado. Sí. ¿Verdad? Y de hecho, en presente, Él está hablando. Ahí está el tiempo, los 3 tiempos. Exacto. Que para nosotros sería pasado, pero para Juan era el presente, el momento presente. También ustedes mencionaron que como aquí están los 3, yo me pongo a pensar, están los 3 aquí, pero está hablando de Apocalipsis. Entonces, como si diera una referencia que ellos 3 han estado en todos lados en la Biblia. Y eso me gusta porque me da seguridad, entonces, me da que yo sé que Él está aquí. Y Está vemos presente. y Ajá, los siempre. 3 trabajando en conjunto. Ajá, Claro, revela siempre. la relación estrecha, como se ha conocido la relación intratrinitaria, el elemento de relación mutua entre los miembros de la Entre los deidad. miembros. De hecho, cuando leemos las cartas de Pablo encontramos que gracia y paz del Padre y del Hijo. Pero aquí tenemos definido A la los deidad en su plenitud. Y de hecho, es interesante que Juan habla del Espíritu Santo de una forma inusual, como los 7 espíritus. O sea, tenemos que entender que aunque parecería ser que habla de 7 individuos, realmente está hablando de cualidades séctuples, quizá la plenitud, tomando el sentido del número perfecto, la plenitud del Espíritu, el Espíritu en toda su plenitud. En todo su apogeo, en la ¿verdad? manifestación Wow. y toda su plenitud y en su todo poder. Es una fuente de gracia y paz, como lo es el Padre, como lo es el Hijo. Cabe decir que no importa que se mencionen 2 como 1, porque Pablo termina sus cartas generalmente, excepto en 1 Corintios 13, 14, según la Reina Valera 60, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu y así. Ahí están los 3, pero cuando menciona uno y no menciona otro, no quiere decir que es una gracia insuficiente, porque cada uno es plenamente divino, por lo tanto lo que sale de él es como si saliera de todos, en realidad es de todos, por la íntima y estrecha relación que hay entre ellos. Así que si este pasaje dijera la gracia del Señor Jesucristo fuera suficiente. Exacto. Pero es interesante que Juan quiso que entendiéramos que el Dios que se involucró en conjunto en la creación, en la redención, es el Dios involucrado en conjunto en la revelación y la inspiración de su mensaje al mundo. Amén. Esos 3 poderes moviéndose a nuestro favor, podrá resistirlo algún De verdad que somos obstáculo. fuertes en Cristo Jesús. Tremendo. Amén. Amén. Es Amén. tremendo. Y es una maquinaria muy poderosa la que está a favor de los santos. Sí. amén. Invencible. Y también es bueno porque hay veces que las personas, a veces cuando, como tú muy bien mencionaste, a veces dice Dios, ¿verdad? O menciona Dios y el Hijo, o Dios y el Cordero, El Espíritu Santo. ¿verdad? Cuando entendamos el asunto de Dios, hay veces que la Biblia nos está hablando específicamente de uno de los 3, ¿verdad que sí? Por ejemplo, dice, nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Pues cuando sabemos que al Hijo se ha visto. El Espíritu Santo lo vio Juan el Bautista, ¿verdad? Sí. En el bautismo de Jesucristo. Entonces, cuando dice, a nadie vio Dios, ¿de quién está hablando? ¿De quién de la deidad está hablando? Pues de Dios Padre, que mora en luz inaccesible, ¿verdad? Sí. Siempre es bueno también, regresando siempre el contexto nos ayuda, porque hay muchas personas que a veces se confunden mucho, porque no ven que se menciona el Espíritu Santo, piensan que por ende el Espíritu Santo no está ahí. está. No, El no famoso necesariamente. argumento del silencio, que en realidad no resuelve nada, porque así como yo lo puedo tomar en una dirección, el silencio mismo me permite tomarlo en otro y no habría ningún inconveniente. Exactamente. Sí. Uno lo que procura es llegar a una conclusión en un texto bíblico que no encuentre oposición en otro texto bíblico. Haya Exactamente. armonía, porque ahí está el criterio de interpretación. Un texto explica otro y hay armonía y relación entre ellos, complemento. Amén. ¿Te iba a decir algo? Sí, que
Cuando ustedes estaban hablando de esto, me lleva al Pentecostés, por ejemplo. El que estaba en función era el Espíritu Santo, o sea, estaba ahí. Cuando descendió a la tierra. Era él, pero el Padre y el Hijo estaban, no en ese escenario, estaban en otro, pero a la vez localizados. estaban localizados, pero a la vez estaban involucrados. Sí. Y eso cuando entremos en más adelante en Apocalipsis, cuando hablemos de eso, vamos a ver también, ¿verdad? Que como dice, Cristo es el mensajero fiel, ¿verdad? El testigo fiel es el que está en representación, ¿verdad? Sí. Cristo le dijo a los discípulos, yo me tengo que ir, pero vendrá ¿quién? El Consolador. O sea, yo voy a ir, pero yo no los voy a dejar solo, porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes, Estamos cubiertos. Y donde está el Espíritu, está el Hijo. Y está el Padre. Y donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu. O sea, inseparable. Sí. El concepto de la deidad, del concepto de las tres personas de la deidad es un concepto demasiado profundo y yo creo que para nosotros entenderlo, creo que es algo que es, con lo que está escrito es suficiente para nosotros decir, bueno, aquí está el concepto, vamos a seguir en adelante y no le demos mucha cabeza, porque a veces si nos envolvemos demasiado, las cosas de Dios a veces yo creo que pueden llevar a alguien. Es bueno recordar en ese contexto que lo que dijo Deuteronomio, hay cosas que han sido reveladas para nosotros, aquellas que no quedan en Dios. No podemos sentirnos incómodos porque nos enfrentamos a ciertos enigmas o misterios, como le llama uno comúnmente, porque de hecho el orden natural de las cosas está lleno de misterios. Las circunstancias que rodean la vida de la persona están llenas de misterios, que nos vamos sin una explicación, confiando que ocurrió lo mejor, que Dios intervino, que hizo lo que era más adecuado. Pero no podemos exigirle al texto bíblico algo que ni en el mundo natural de las cosas, y esto es sobrenatural, no encontramos. Amén. Amén. Entonces, el que es, el que era, el que ha de venir, haciendo referencia al Padre. Los 7 espíritus, la totalidad de la presencia del Espíritu Santo. En su plenitud. En toda su manifestación. Y entonces en el versículo 5, ahora menciona al Padre, menciona al Espíritu Santo, pero ahora de ahí para abajo, ¿y Jesucristo quién? Se le llama el testigo fiel, se le llama el primogénito de los muertos y se le llama el soberano de los reyes de la tierra. Se le da 3 títulos bastante poderosos, ¿verdad? Sí, mi Biblia dice y príncipe de los reyes de la tierra. El príncipe, el soberano, ¿verdad que sí? Con testigo fiel, ¿qué estamos pensando? En un testigo, cuando pensamos en un testigo, ¿en qué estamos pensando? ¿Dónde se ven los testigos? En corte. En los tribunales, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí vemos entonces como ya abriéndonos, abre el panorama sobre el tema del juicio. Es un tema predominante en la Biblia. Y predominante también en el Apocalipsis, ¿verdad? Sí. El testigo fiel, ¿quién es el que está dando el testimonio genuino? ¿Quién es el que está dando la representación verdadera desde la perspectiva de que, o sea, mirándolo como cuando vino a la tierra? ¿Quién es el verdadero testigo de quién es Dios? ¿Verdad? La verdadera manifestación, el testigo fiel. Bueno, ¿cómo tú le das? Ese es un caso importante. Casi me diste la idea. Porque mientras hablaba de Jesús como testigo fiel, yo buscaba el background de la expresión en el Evangelio de Juan. Es en el Evangelio de Juan donde Jesús se define como alguien que es testigo de Dios y que da un testimonio verdadero. De manera que Cristo como testigo es también aquel que hace una revelación genuina, real del Padre. Quizás es la forma apocalíptica de decir, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo lo dio a conocer. Amén. Mantengan ese pensamiento, porque vamos a una pausa, amigos, y queremos que ustedes tengan las herramientas necesarias para continuar el estudio del Apocalipsis. Así que vamos a una pausa y regresamos ya. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Bueno, continuamos el diálogo de hoy, el tema de esta hora, que es la visión del Hijo del Hombre. Estábamos dialogando acerca del el primer capítulo de Apocalipsis, versículos 4 al 5. Sí. Okay. Acabamos de hablar sobre Jesucristo como el testigo fiel. Luego se le da el primogénito de los muertos, estamos en el versículo 5, y el soberano a los reyes de la tierra, ¿verdad?
esa frase primogénito de los muertos es una frase muy interesante. Primogénito, ¿verdad? ¿Qué entendemos por el concepto primogénito? Primero. Ajá, el primero, ¿verdad? El primero, el primogénito de los muertos. Entonces diríamos que Jesucristo fue el primero que murió. No, el primero que murió sabemos que fue ¿quién? Abel. Abel. Pero también nos podemos decir que cuando habla de primogénito de los muertos, recuerdan que la primera muerte en la tierra no fue un ser humano, no fue Abel. La primera muerte fue Un cordero. ¿verdad? Sí. Claro, en representación de Jesucristo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tú ves el primogénito de los muertos? Esa frase es... Que por estar haciendo una interpretación literal de la frase, muchos han llegado a tomar el primogénito de la creación como primer creado. Exactamente. Y precisamente en ese capítulo donde se habla de Jesús como primogénito de la creación, se habla de que Él es el primogénito de los muertos y luego ¿por qué esto es así? Pablo como que formula una pregunta imaginaria, para que en todo Él tenga la preeminencia. De manera que el sentido real de la expresión primogénito es preeminente, prominente, exaltado, lo más exaltado. Único. Ajá, de manera que lo más singular, de manera que si Él es el primogénito de los muertos, es el más prominente de los seres que han muerto. Amén. Porque Él es el Redentor. Amén. Amén. El Redentor. Y recalcando que esa muerte de Él y es la que entonces nos salva a nosotros, ¿verdad? Así la es. que Él cubre nuestros propios pecados. Él es el más exaltado, el más especial de los que han tenido que pasar por eso. Exactamente. Lo llama también el soberano de los reyes de la tierra. Hay un punto que me gusta aquí. Yo cuando estudio el Apocalipsis, yo veo las 3 fases del ministerio de Jesucristo. Cordero, sacerdote y rey, ¿verdad? Siguiendo esa misma línea, cordero, pasado, ¿verdad? Presente, Sacerdote. sacerdote. Futuro, rey de reyes y señores de señores. Cuando notan estos 3 títulos, testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, aquí se ve también esas 3 fases del ministerio. Testigo fiel, abogado, intercesor. Primogénito de los muertos está refiriéndose a su como cordero. crucifixión. Y soberano de los reyes de la tierra, Sí. está hablando cuando Él regrese, ¿verdad? Sí. Ahora mismo en su fase, se encuentra en su fase de sacerdote, que más adelante en este capítulo, cuando entremos, vamos a mirar cómo el santuario Exactamente. agarra todo el concepto. De hecho, en esa visión, Él aparece en el santuario, en el contexto del santuario, entre los 7 candelabros y vestido con una ropa que evoca las imágenes sacerdotales. Amén, exactamente. Y cuando pasamos a esas 3, luego el mismo versículo 5 dice, al que nos amó y nos lavó de sus pecados con su sangre, y nos hizo De nuestros pecados. de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Sacerdotes para Aquí Dios y nuevamente, su Padre. el que nos lavó, nos amó y nos lavó. Hay personas que dicen que el sacrificio de Cristo no se encuentra en la Biblia. Hay personas que argumentan que el libro de, no en la Biblia, en el Apocalipsis. Hay personas que argumentan que el Apocalipsis está, no lo quieren estudiar porque dicen, es que ahí no está la redención de Cristo. Ahí no está el Evangelio. Ahí no está el Evangelio. Y aquí empezando nos dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero si uno preguntara, ¿y el Evangelio está en las epístolas? Te dirían rápidamente, sí, está en las epístolas. Bueno, pues cuando hablamos de gracia y paz, el Apocalipsis toma un matiz epistolar de una carta. Y luego estos elementos que están aquí en Pedro aparecen de Cristo como un cordero sin mancha y contaminación, que su sangre nos compró y nos lavó. Y también en las cartas de Juan, temas recurrentes en las epístolas. Y no solo la forma del libro mismo como una carta, como una epístola, y también, sino esos elementos que son propios del Evangelio, ya expresado en otras partes. Amén. Y aquí también veo el amor de Dios porque dice, al que nos amó y nos lavó. Una ¿Por qué? evocación de Juan 3:16. ¿Por qué nos lavó de nuestros pecados? Porque nos amó. Nos amó. Nos amó. Resaltando nuevamente la gran entrega, el gran sacrificio que hizo. O sea, nuevamente empezando el libro de Apocalipsis, aquí vemos el tema de la redención, ¿verdad? El tema del perdón de los pecados, enfocándonos por medio de Cristo. Me gustaría, Carlos, destacar un aspecto más allí. Decíamos que la gracia y la paz procede del Padre, del Espíritu Santo en toda su plenitud y de Cristo como el primogénito de los muertos. De manera que la gracia tiene una fuente
y es Dios. En este caso estamos obligados a decir la deidad, porque especifica detalladamente de y de. Sí, amén. Entonces, al Padre se le atribuye un título. De hecho, a Cristo se le atribuyen títulos, permítame utilizar una expresión un tanto comercial, al por mayor y detalle, en el Apocalipsis. Al por mayor y detalle. Y ahí solo en ese versículo le atribuyeron 3. Sí. Pero allí al Padre se le da un título interesante en el verso 4, el que es, el que era y el que ha de venir. Esa expresión en el verso 8 se repite con Jesús. Aparte de que se le añade un título muy especial que denota ya principio y fin, alfa y omega, y luego literalmente principio y fin. Pero también el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Es evidente que Cristo no solo comparte el elemento de la divinidad con el Padre y el Espíritu, sino también el elemento de eternidad. Amén. Un atributo exclusivo de Dios. Principio y fin no puede ser dicho de una criatura. Alfa y omega no se le puede aplicar a un ser creado por más exaltada posición que le queramos dar. Y mucho menos el que era, el que es y el que ha de venir, que es de hecho una evocación estructurada en esa forma muy particular de Juan, expresar la idea de la eternidad de Dios, que ya aparece en Éxodo. Yo soy el que soy. Sí, y alfa y la omega, ¿eso tiene algún significado? Alfa y omega tiene... Ese es el primer y el último letras del alfabeto griego, ¿verdad? Muy bien. El alfa y el omega. A eso es la A connotación. eso se refiere. Nuevamente recogiendo el Soy el asunto del que es el que principio, va a venir. La eternidad, El la eterno, existencia eterna de el Dios. El gran yo Todopoderoso. soy, el Siempre que soy. estaba ahí. Exactamente. Imagínense, si en el Exactamente. principio de Sí. la eternidad de Dios ya Él estaba ahí. Lo que Amén. se está diciendo es el eterno. Amén. Sí, amén. Y quiero, cuando terminando con el 5 y el 6, dice, al que nos amó, Sí, a su amor, ¿qué hizo? Nos lavó de Nos nuestros lavó. pecados con su Sangre. sangre, ¿verdad? Su sacrificio. Y gracias a que nos amó y nos lavó, aquí viene el versículo 6, Sí. nos hizo ¿qué? reyes y Reyes y sacerdotes sacerdotes. para Dios y su Padre. O sea que nuevamente aquí vemos cómo Cristo nos limpia, nos lava de nuestros pecados para luego darnos un propósito especial, Amén. para darnos un propósito más grande, ¿verdad? Donde estábamos, en el hoyo que yo me encontraba, yo fui, Cristo me amó, Cristo me ama tanto a mí ahora, Sí. que estoy aquí sentado, que estamos hablando de la Biblia, que cuando yo estaba en el mundo y estaba haciendo y deshaciendo. Me amó, me lava de mis pecados para entonces hacer de nosotros reyes y sacerdotes. Ya eso es una misión especial, un propósito especial que tiene, y eso lo vamos a ir viendo más abajo. Aquí entonces entra para Dios su Padre, Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Amén. Ahora, el versículo 7, iba a decir algo, Tito. Sí, es que quería decir aquí que Dios nos encuentra, pero no nos deja igual. Hay una transformación, hay una condición, ¿verdad? Que tenemos que cambiar, que nos limpia de todos nuestros pecados para entonces usarnos. Porque si hemos sido perdonados, vamos a ser felices, vamos a tener esa paz, ¿verdad? Así que yo quería solamente mencionar ahí que Dios nos limpia, nos perdona y nos quiere usar en una posición de reyes y sacerdotes que jamás nos hemos imaginado. Sí. Especialmente. Y después El título es dado después de haber sido habilitado para tal cosa. Exacto. No hay reyes y sacerdotes que no hayan sido perdonados y limpiados. Exacto. Si lo son, entonces califican para ser. Para ser limpiado y perdonado, uno tiene que Y es un aceptarlo. detalle importante en el plan de la salvación. El plan de la redención no tiene solo como objetivo cancelar faltas cometidas, tiene como objetivo la purificación del ser que ha pecado. Sí. Porque es como Dios empieza a resolver el problema del pecado en términos de práctica. la restauración de la imagen De Dios en el el carácter de Dios. en carácter que nosotros. se va transformando de gloria en gloria. Exactamente. Amén. Y eso nos va a llevar entonces, ¿verdad? En el contexto de reyes, que Sí. como dice Pablo, también seremos herederos y herederas, ¿verdad? Sí. Del trono celestial. Y eso lo vamos a seguir también viendo más adelante repetido, pero quiero ir al 7. Al 7. Lee el 7, amor, por favor. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 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 Uno de los grandes amenes en el Sí. Apocalipsis.
Sí. ¿Y qué dice aquí? Que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Ese pasaje evoca el comentario que le hicieron los ángeles a los apóstoles cuando Jesús ascendía al cielo en Hechos capítulo 1. Ustedes ven a este Jesús que está partiendo. Oigan la frase, así mismo volverá. Y fue tomado en las nubes. Es la partida en forma inversa, en el retorno. Y eso nos habla de su regreso, ¿verdad? Así mismo como lo vieron irse, o sea, ¿lo vieron literalmente irse? Sí, literalmente lo van a ver regresar. ¿Será aquí donde las personas piensan que hay un rapto secreto o no? ¿Se tiene que ver con eso o no? Lo del rapto está edificado sobre 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, no aquí. No aquí, ok. Sí, aquí se ve la venida visible, gloriosa. Sí, porque aquí dice que todo ojo le verá. Sí, es evidente que la Biblia no divide la segunda venida en dos. Es un tema que más adelante podremos, cuando lleguemos quizás al tema de la gran tribulación que el pueblo de Dios está pasando, podremos mirar ese elemento ahí del rapto, podemos quizás analizar. Y lo que queremos decir es que no, creo que siempre es bueno recalcar, no es que no va a haber un rapto. La pregunta es si el rapto es secreto o si es un rapto glorioso. Porque la palabra rapto no aparece en la Biblia, sino lo que aparece es la palabra arrebatamiento, al paso, que es to seize, jalar, tomar. Entonces, ese concepto es muy importante entenderlo y estudiarlo, y más adelante, como mencionó el pastor, lo vamos a profundizar, porque nos habla el Apocalipsis 12. Nos habla el Apocalipsis 12 de que hubo un arrebatamiento, Cristo fue que arrebatado para el cielo, para el trono y para su Padre. Así es. Amén. Y también sobre las nubes, ¿verdad? Lo van a ver, así lo van a ver él. Se fue con un cuerpo humano y se fue sobre las nubes, lo que significa que regresará. Nosotros llamamos la atención a nuestros amigos que nos escuchan y nos miran a poner su vista en este gran evento. Es aquí donde la historia triste humana tiene un final. Amén. Antes de que este evento concluya, la penúltima palabra la tendrá el sufrimiento, pero este evento le pone el punto final a la historia. Así Dios es. tiene la última palabra. Gloria a Dios. Los eventos que estamos mirando, traumáticos como son y causando daños profundos en el ser humano, deben ser vistos a la luz de esta promesa. Es una promesa bienaventurada según el apóstol, es una promesa que Jesús hizo. Jesús no ha mentido nunca, es el testigo fiel, verdadero. Él es el amén, el Dios veraz, quien habla con veracidad. Prometió regresar, aquí regresa, viene por nosotros, viene por su pueblo. Viene a organizar las cosas realmente como son y a hacer feliz a un mundo que quiere ser feliz y no encuentra, apartado de Dios, la forma de serlo. Gloria a Dios. Y es el clímax, el regreso de Cristo Jesús es el clímax del Apocalipsis. Hacia allá se dirige la historia, hacia el gran evento. Así es. ¿Te iba a decir algo más? Sí, aquí dice, cuando ustedes dicen que con las nubes, ¿es literalmente las nubes o...? No, cuando hace referencia a las nubes nos está enseñando que cuando buscamos en diferentes partes, en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Nos enseña y nos dice que las nubes representan ángeles, ¿verdad? Entonces las nubes, yo viéndolo de esta manera, yo digo que cuando veamos a Cristo venir, va a aparecer nubes, ¿verdad? Pero a medida que se vaya acercando, dice que todos los billones y billones y billones y billones y billones de ángeles. O sea, que a medida que se vayan acercando esos ángeles, bueno, el tema de la segunda venida, eso es una cosa. Y basado en el pasaje de Hechos, se destaca el elemento de la visibilidad. Lo primero que uno ve cuando mira hacia el horizonte o hacia el cielo son las nubes. Quizás el movimiento, recogiéndose como un pergamino, el cielo, es la evidencia de que el gran evento está a la puerta. No a la puerta, ya está sobre nosotros. De verdad que nosotros hemos tomado algunos vuelos y estamos viajando entre las nubes, pero que parecen bolas de algodón así, tan apretadas y tanta. Yo dije, Señor, ¿será así tu regreso? En medio de esos elementos le veremos. Amén, amén. Y quiero compartir especialmente con las personas que nos están viendo sobre esa llegada sobre las nubes, Mateo capítulo 24, versículo 30, para si alguien quiere profundizar, Mateo 24, 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder
y gran gloria. Ahí nos dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, pero luego entonces en Mateo 16, versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, ¿verdad? Amén. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Son versículos paralelos que nos están enseñando que cuando su llegada sobre las nubes es que son los ángeles. Amén. Así como se lo llevaron Bien en Hechos, claro. Hechos capítulo 1, así mismo lo van a regresar. Pero esta vez no como cordero ni no, sino vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señor de Señores. señores. Apocalipsis 19. Gloria ¿verdad? a Dios. Pero Bueno, sí. ya que estás compartiendo ahí, compartes tus datos de contacto. Datos de contacto, correo, Facebook y YouTube, Descubriendo el Apocalipsis. Así mismo. Ahí se contacta conmigo y con mi esposa, Descubriendo el Apocalipsis en Facebook. Y correo electrónico, Carlitos, con S, Muñoz, con Z, @gmail.com. Ahí también nos pueden escribir. Ese es el correo oficial del Ministerio de Descubriendo el Apocalipsis para contactarnos y ahí le enviamos materiales, estudios, todo esto que estamos dando más profundamente. Amén, amén. Y el pastor Héctor Delgado Sí, también. en Facebook pueden conseguirnos a través del nombre Héctor A. Delgado o también HAD Libros y en la página web hadlibros.org. Muy bien. Podemos iniciar contactos ahí. Ujú. Bueno, pues yo he sido bendecida nuevamente y amigos en casa, no se olviden de siempre tomar sus Biblias en las manos, perdón, anotar, porque se nos olvidan ciertas cosas y después ustedes van a estar en la casa pensando en lo que se presentó. Pasó el programa y ustedes tienen la oportunidad de enviar correos electrónicos, preguntas o comentarios. ¿Cicely? ¿Unas palabras de despedida? Bueno, no, que yo aprendí muchísimo, así que los esperamos y espero que puedan sintonizar más de este programa, ¿verdad? Amén. Amén. Yo hoy mismo también vi otra perspectiva con algunas explicaciones de otra ustedes, así que nos escriban porque ahí le podemos enviar el material también Sí. para que sigan profundizando. Así es. Definitivamente. ¿Y cuál edad es la edad ideal a comenzar a estudiar esto? ¿Qué ustedes creen? ¿Alguno de Ninguna 7 edad años de edad? de 5 yo creo años, desde de antes. 2. Así, Desde así antes. rápidamente el niño en los primeros años ve todo en forma literal, luego en forma muy espiritual. Ya a partir de los 12 años los conceptos abstractos, como Sí, ya lo los parecido empieza aquí, lo a asimila absorber. mejor. Es el momento de reforzar las ideas. Bueno, sería muy de gran bendición para su familia, amigos, de inculcar en nuestros niños que el Apocalipsis no es para tenerle miedo, sino para aferrarnos más de la mano Encontrar de Cristo certidumbre y Jesús. esperanza. Amén. Bueno, hasta la próxima edición de su programa. Que Dios les bendiga.